Una nueva creación, así es como titulamos a nuestra meditación de esta noche y tomamos esta frase o esta expresión del versículo 15 que dice, del versículo 15 del capítulo que acaba de dar lectura a nuestro hermano Pablito, capítulo 6 a los Gálatas. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, La Biblia nos enseña en varios pasajes que el creyente en Jesucristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Cuando alguien viene al conocimiento del Señor Jesús, realmente se opera un cambio en su vida y entonces dice que la palabra de Dios nos expresa que hay una transformación, hay un cambio. Entonces es el punto al que se está refiriendo el apóstol Pablo en este pasaje. Ni la circuncisión vale algo, o el no estar circuncidado no vale nada, sino la nueva creación, lo que Dios ha operado. Fíjense cómo dice allá en 2 Corintios 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en este pasaje ahí de 2 Corintios nos presenta la vida cristiana como un cambio, como una metamorfosis. Dice ahí, esta palabra metamorfosis quiere decir una transformación de algo en otra cosa. Una mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad, o a la pobreza, o de la pobreza a la riqueza. Así lo describe la Real Academia, esta palabra de metamorfosis. Y en el sentido biológico, creo que el ejemplo más conocido es el aspecto de la mariposa, ¿no? De ser un gusano se transforma en una hermosa mariposa. Dice, el cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo y se manifiesta no solo en la variación o forma. Entonces, de esta manera entendemos que el nuevo nacimiento del que habló el Señor Jesús, ¿se acuerdan allá con Nicodemo? Que le dijo que era necesario nacer de nuevo, y es la forma en que se presenta. No son los únicos pasajes, hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de esta transformación. Uno de los que me llama más la atención es ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Voy a leer algunos versos ahí. La expresión que usa el apóstol Pablo dice andar en una nueva vida. Fíjense, voy a leer desde el versículo 1, Romanos 6, desde el versículo 1, si leo hasta el versículo 4, ahorita dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí usa la expresión vida nueva, y en el Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, dice para que andemos en novedad de vida, una nueva vida que Cristo nos ha dado. Y ahí mismo en ese capítulo 6, en el versículo 11, dice, así que vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Algo ha cambiado, y dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hasta el 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy estamos llegando al final de esta carta a los Gálatas. Hemos estado estudiando o hemos estado meditando en estos capítulos de esta hermosa carta.
Y algunas cosas sobresalientes que hemos mencionado es que esta carta es un poco distinta a otras cartas desde su salutación, es decir, desde la forma en que se introduce el apóstol Pablo. No es como que tan afable, tan amable como en otras cartas, como la carta a los Filipenses, donde ahí la palabra predominante es el gozo, la alegría, ¿no? Y ese conocimiento que tenía el apóstol Pablo, esa relación que había con los filipenses. Al parecer esta carta fue escrita porque alguien fue a informar lo que estaba pasando en la iglesia y las cosas que algunos querían imponer y cómo estaba afectando eso a los creyentes en la región. De ahí que veamos también cómo se despide ahora el apóstol Pablo ahí en el versículo 17 de este capítulo 6 que dio lectura a nuestro hermano Pablito. El versículo 17, fíjense cómo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. O sea, ¿cómo se despide o cómo está despidiendo el apóstol Pablo? O sea, dice, pues ya les expliqué más o menos cómo está la situación, que es lo más importante, ya no me causen molestias. Los judaizantes que se habían introducido en la iglesia querían que los cristianos adoptaran algunas costumbres, algunas prácticas, y la importancia de evitar eso era evitar, por un lado, el legalismo, el fariseísmo, y sobre todo caer en pensar que la salvación depende de nuestras obras, y que aún en nuestros tiempos tenemos que decir, esto sigue siendo vigente. Hay varios grupos que se llaman cristianos y que tratan de imponer este tipo de prácticas a algunos hermanos en la fe. La semana pasada hablábamos de andar en el Espíritu, que andemos en el Espíritu, y vimos un poco los dos extremos. Por un lado, el legalismo, y por otro lado, el libertinaje. No quiero decir ser libertario, más bien ser libertino, ¿verdad? Curiosamente, generalmente los legalistas caen también en el libertinaje. Es algo como que es una fórmula, porque aquellos que tratan de ser duros y rígidos en muchos aspectos, generalmente también tienden a caer en la parte del libertinaje. Y la parte que veíamos era andar en el Espíritu. Así termina el capítulo anterior, donde el apóstol Pablo invita a los creyentes que no anden en el legalismo ni en el libertinaje, sino que anden en el Espíritu. Veíamos cómo la vida cristiana produce ese fruto que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Y así comienza nuestro capítulo 6, hablándonos de cómo el andar en el Espíritu es ver por los hermanos en Cristo. Repito, cómo andar en el Espíritu es ver por nuestros hermanos en Cristo. Fíjense cómo inicia nuestro capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. En vez de estar señalando, porque el judaizante, el legalista, el fariseo está señalando, ay, debes circuncidarte, ay, debes dejar de comer esto, ay, debes de cuidar de tal o cual manera. En lugar de estar actuando de esa forma, si realmente eres espiritual, hay una preocupación sincera en los hermanos que han caído, y a esa preocupación es porque el hermano sea restaurado. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y fíjense qué interesante, porque generalmente el legalista se pone en una
posición de ver como de arriba hacia abajo, como de ver o sentirse él superior que los demás. Y entonces, fíjense el versículo 3 como dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Esa parte es interesante, ¿verdad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada. El que dice: yo soy el hermano que anda señalando, que se debe de hacer, que esto, aquello, y no es nada. Cuidado, esa persona, la invitación que hace la Escritura dice: someta a prueba su propia obra, o sea, véase a sí mismo. ¿Quién te dijo que debes de andar de policía, no, cuidando a los hermanos? ¿Quién dijo que debes de andar ahí señalando? Dice: no os engañéis, versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué interesante es esta parte, porque Dios es el que realmente conoce, el que realmente juzga. Y aquí tengo que hablar un poco de la labor del pastor. Nosotros como pastores, Dios nos ha llamado a ser consejeros, y generalmente como consejeros en muchas ocasiones nos toca presentar a las personas diferentes opciones. Cuando ellos nos piden consejería, tal vez damos algunas recomendaciones y les decimos a las personas: mira, si tú haces esto puede pasar esto, o si tú haces esto va a pasar aquello, pero tú eres quien tienes que decidir. Aunque sí, como pastor, y si estudiamos un poco, por ejemplo, la carta a los Timoteos, ahorita que la hemos estado estudiando con un grupo en la escuela de formación, sí hay una tarea especial en el pastor. La Biblia nos enseña que tenemos que exhortar, enseñar y tal vez señalar, pero también dice ahí en Timoteo: reprender, disciplinar. Creo que a nadie le gusta que lo reprendan, pero el que ama y aquel que realmente siente amado, no nos gusta reprender, pero vemos cuando es necesario. Muchas veces la Biblia dice que es necesario. El propósito de los espirituales cuando reprenden debe ser ayudar a los hermanos a crecer, a desarrollarse. Ese es el propósito cristiano. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre esto: los judaizantes, los fariseos, los legalistas, también los libertinos, no liberales, no, sino más bien libertinos. Y al parecer lo que había llegado, el punto principal ahí en Galacia, eran los judaizantes. Versículo 15, que es nuestro texto de donde tomamos el tema, ¿no? Dice la versión 60, que es la que hemos leído: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La Nueva Traducción Viviente, fíjense, quisiera que lo viéramos también como dice: no importa si fuimos o no circuncidados, lo importante es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Repito, no importa si fuimos o no circuncidados, lo importante es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Y la versión Dios habla hoy, fíjense, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es haber sido creados de nuevo, una nueva creación. Lo importante no es ni ser legalistas y jactarse, decir: pues yo ya soy libre de hacer lo que quiera, ahora que ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. No, lo importante y lo que debe regir nuestras vidas es que ahora somos una nueva criatura. Hemos sido creados de nuevo. Esto es lo que estamos hablando. El Señor Jesús
habló, repito, con Nicodemo y le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y el apóstol habla de ser nuevas criaturas, aquellos que han nacido de nuevo, y entonces tenemos que decir, ¿qué es lo que caracteriza a una nueva criatura? ¿Qué es lo que caracteriza a una nueva criatura? En el Antiguo Testamento ya hemos visto con varios de los profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías también, que señalan que lo que Dios promete es que va a dar un nuevo corazón. Así lo dice el Señor, que va a dar un nuevo corazón. Un corazón que vea a la cruz de Cristo. Si vemos Juan 14, todos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan 14, fíjense cómo dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese ejemplo es muy conocido. El pueblo había pecado, Dios lo había castigado con serpientes que iban y los mordían y morían. Entonces Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice: bueno, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que vea a la serpiente será sanado. El remedio de Dios para ser curado de la serpiente, de la mordedura y del veneno, es ver a esa serpiente de bronce. Ahora el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora Cristo iba a ser levantado. Y entonces el nuevo corazón debe ser un corazón que voltea a la cruz de Cristo y que reconozca su necesidad, porque se está muriendo, está en una condición de muerte. Y al ver a Cristo, ve en Cristo el remedio de Dios para su pecado. Ese corazón o esa nueva criatura sabe de su necesidad y sabe de que en Cristo está el remedio que Dios ha mandado. Y el apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios, cuando llega ahí a evangelizar, dice el capítulo 2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Sin lugar a duda que lo que una nueva criatura determina su forma de actuar, su propósito de vida, es eso, que ahora estando en novedad de vida, su corazón ha sido transformado y su actuar, su deseo, su anhelo es agradar a Dios. Se esfuerza por servir a Dios, por querer honrar a Dios, por querer servirle solamente a Él. Hace un rato cantamos, Él vino a mi corazón, ¿no? Este canto habla sobre el cambio, dice, un cambio operado en mi ser. Ya no veo las cosas de la misma forma, ya no actúo de la misma manera. Antes de conocer a Cristo, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser con las demás personas era de una manera donde no contemplaba querer agradar a Dios, contemplaba solamente verme a mí mismo. Ahora mi forma de ver las cosas es a través de la cruz de Cristo y pensar y reconocer qué es lo que Cristo quiere para mí. Él vino a mi corazón y operó un cambio en mi ser, ¿verdad? Y vemos las cosas y ahora después cantamos, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Cuando realmente se opera ese cambio en nuestras vidas, entonces hay decisión, hay determinación. Entendemos entonces que no nos salvamos por las obras, pero entendemos que somos hechos para buenas obras. Así lo dice, ¿verdad? Efesios, como dice Efesios 2, 8 y 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10, que es un versículo que muchas veces omitimos a la hora de estar expresando esto, de que no nos salvamos por las buenas obras, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense, esta nueva criatura ahora, este nuevo ser que ahora que Dios ha hecho, que lo ha creado ahora en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Resumiendo y viendo nuestro texto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ¿vale?, ni ser legalista y estar tratando de cumplir todo, porque no somos capaces de cumplir, no podemos hacerlo, ni la incircuncisión, tal vez, ni ser, bueno, yo soy libre en Cristo y puedo hacer lo que a mí me plazca, no, sino lo que vale y lo que dice es, sino una nueva creación. Que nuestra regla, nuestra norma, nuestra forma de actuar es actuar bajo esta nueva criatura que hemos sido hechos en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No estamos pensando en lo que a mí me gusta y lo que a mí me satisface y a lo que yo pretendo, quiero alcanzar, sino con ese nuevo corazón estoy viendo hacia la cruz de Cristo y buscando solamente agradarle a Él, servirle a Él, honrarle a Él. Ese es mi deseo, mi anhelo, mi más ferviente deseo de mi corazón. Porque donde está tu tesoro, ahora mi tesoro, mi anhelo, mi tesoro, lo que más quiero es servir y honrar a mi Dios. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál sería la invitación? Si realmente has experimentado un nuevo nacimiento. Tal vez esa sería una pregunta que tendríamos que hacer al hacer la invitación. ¿Realmente has experimentado un nuevo nacimiento? ¿Realmente, si tú analizas un poco tu forma de ser, tus deseos, tus anhelos, Dios es tu anhelo más grande? Y el texto, algo muy interesante que dice, es que nos examinemos, ¿verdad? Examínate a ti mismo. ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es Cristo? ¿Tu vida anhela glorificar a Dios? ¿Tu vida realmente busca que todo lo que tú haces, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de relacionarte con los demás, sea para glorificar a Dios? Si no lo has experimentado, entonces la invitación es que lo hagas, que lo experimentes, que vuelvas y veas a la cruz de Cristo y veas en la cruz de Cristo el remedio de Dios para nuestra maldad, y que le digas: Señor, yo quiero vivir en esa novedad de vida, quiero saber qué es, quiero experimentarlo. Si tú ya has hecho esta invitación y realmente conoces lo que es ser un hijo de Dios, la invitación es para crecer como hijo de Dios. Si has tenido un buen comienzo, ¿se acuerdan que hablamos? Los de Galacia habían tenido un buen comienzo. Hay que reflexionar si estamos caminando en Cristo, si estamos haciendo las cosas como Dios nos pide que hagamos. Si, como al inicio de este capítulo dice, si vosotros que sois espirituales, estamos haciendo la tarea
permanente de velar por los más pequeños, por los bebés espirituales. Ahí está la invitación. Ahí está la encomienda para cada uno. Si tú no has experimentado esa nueva vida en Cristo, porque una cosa es que asistas a la iglesia, que escuches los cultos, que digas, bueno, soy evangélico, y que probablemente tengas mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Pero si no has experimentado esa nueva vida en Cristo, tenemos que entender que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni el que quieras cumplir y el que quieras hacer las cosas, yo voy a cumplir con todo esto, ni la incircuncisión, ya que digas, bueno, ya sé que Dios me va a perdonar, al fin yo voy a hacer cualquier cosa, de todos modos Dios me va a perdonar. No, nada de eso vale. Lo que vale es que nuestra vida sea normada por Cristo Jesús, que seamos esa nueva criatura en Cristo Jesús. Si no lo has experimentado, dile, Señor, yo quiero experimentar ese cambio, esa transformación que solamente Cristo da. Si tú ya lo has experimentado y no estás desarrollándote y creciendo en la vida cristiana, la invitación es hacerlo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? La invitación. Reconozcamos que ese es el todo de la vida cristiana, que solamente a través de Cristo Jesús podemos crecer, desarrollarnos, seguir adelante. Ahí está la invitación. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Gracias por tu palabra. Tú conoces nuestras verdaderas motivaciones y queremos en esta hora suplicarte, Padre Celestial, porque tu Espíritu Santo toque cada corazón. Y si hay algunos corazones que no han experimentado esta nueva vida que tú nos ofreces, Señor, que podamos quebrantarnos, buscarte, honrarte, glorificarte, Padre Celestial. Aquí estamos. Perdónanos, límpianos, obra ese cambio en cada corazón. Y Señor, si hay algunos hijos tuyos que tal vez hemos tenido un buen comienzo y hemos dejado algunas prácticas que teníamos que seguir desarrollando, permítenos crecer en ti, Padre Celestial. Permítenos buscarte a ti, servirte a ti, honrarte a ti, Padre Celestial. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.